¿Quién So, inicia? Bueno, profes, buenas noches. Acá estamos el profesor Sergio, la profe Paula y yo, Lorena, pues quienes vamos a socializar un poco sobre el asunto relacionado al tema que nos convoca, las innovaciones y retos futuros en la regulación de la IA en investigación. Específicamente, la dinámica que vamos a tratar en este video es sobre asuntos que nos hayan impactado durante esta semana y que tenga relación con la temática. Yo quería compartirles algo y es sobre un programa que viene estos días, específicamente sobre los anotadores de clic que entrenan programas de IA para las grandes empresas. Específicamente veía como dos mujeres en el sur de Kenia empezaban pues dentro de su entrenamiento para la IA a cuestionarse algunos asuntos éticos porque había un etiquetado de imágenes que era tranquilo, ¿cierto? Pero ellas tenían que programar o dar respuesta para poder programar la IA teniendo en cuenta preguntas muy polémicas que algunos usuarios generaban. Por ejemplo, algunos usuarios llegaron a preguntar a la IA a qué sabía la carne humana, ¿cierto? Entonces, eso hacía que estas mujeres se quedaran como impactadas, como aquí qué debo responder, porque entonces empezaban a surgir otros elementos de acuerdo con esa pregunta, ¿qué sabe la carne humana? ¿Cómo preparar la carne humana? Entonces era como posicionarse allí y saber qué tipo de respuestas la IA simplemente trata como de decir, no puedo responder esto, que incluso sería muy interesante en este momento, si de pronto alguno de ustedes puede preguntarle a la IA mientras tanto, qué respondería al respecto para saber precisamente qué responde, pero como que la IA no se basta ya, no puede decir algo al respecto, pues porque no está aceptado socialmente, no es moralmente aceptado, no está salido de todo contexto. Entonces, eso es muy impactante porque estas mujeres se dedican a trabajar más de 15 horas, 20 horas, incluso algunas de ellas son personas de bajos recursos que se dedican simplemente a programar y hablar con la IA para poder establecer ciertas respuestas. Pero entonces, el asunto que más me impactó fue eso, ¿cierto? ¿Hasta qué punto la IA puede respondernos a nosotros algunas preguntas? ¿Y qué tenemos también nosotros como sociedad que llegamos a preguntar tantas cosas que son tan cuestionables? Que eso en términos éticos, pues uno diría, bueno, que fragmentado estamos, pero también pensando en las personas que hacen esa programación, esas respuestas, también lo traumático que es para ellos, ¿cierto? Entonces, yo los invito a ver, es un videíto de DW que se llama Etiquetadoras de Datos, los perdedores de la IA, y allí pueden ustedes mirar como este tipo de casos como tan impactantes. pues estaba justamente haciendo lo que tú nos dijiste de preguntar a qué sabe la carne humana. Y pues bueno, lo primero que dice es un párrafo de 3 renglones, pues un poco, donde dice que es un tema tabú y está prohibido, pero después me saca un montón de información. De hecho, sigue escribiendo que tiene sabor similar al cerdo, explica por qué, cómo es la textura y la consistencia, explica también cuáles son los factores que afectan el sabor. O sea, te están enseñando incluso a preparar la carne humana. Casos históricos y criminales se muestran, por ejemplo, por una persona sociópata. Esto sería perfecto para poder mirar a ver por qué camino puede empezar a hacer este tipo de situaciones. Finalmente, al principio dice, es un tabú, tiene cuestiones éticas, pero mira, tenés esta información que es bastante interesante por si de pronto quisieras comer carne humana. Pues eso es bastante cuestionable. O sea, tantas cosas que hace en este momento los algoritmos y la inteligencia artificial, que es justamente esa información que en algún momento les compartí de esta situación de que pasó con Facebook, pues ahora llamado Meta.
donde un grupo terrorista, porque pues finalmente es un grupo terrorista en Myanmar, este país, lo que pasó principalmente fue que las fuerzas militares de allá y los grupos civiles budistas extremistas empezaron a atacar a la minoría musulmana y empezaron a generar un montón de muertes por un algoritmo que se presentó, porque claro, este grupo terrorista empezó a difuminar información, la gente empezó a darle like, los que eran pues relacionados pues con estos grupos, el algoritmo empezó a mostrar más la imagen y eso hizo que muchas personas le dieran aún más like y empezaran a generar situaciones ya de violencia que finalmente Facebook no se hizo responsable, se entró en un proceso legal y pues ¿quién es responsable? Ellos en teoría no fueron responsables. En teoría, sí, pues ellos no fueron los que generaron el odio y llegaron al punto de decirle al mundo, vaya, pues a estas personas vaya a matar a su vecino, pero pues fue el que esa información se diseminó gracias a eso. Entonces, ¿quién va a asumir esa responsabilidad tan importante de tantas vidas que en ese momento estuvieron extintas por algo que generó una inteligencia artificial? Bueno, entonces ahora que dice Meta, no, pues si usted puede, si ve de pronto una imagen que genera la violencia, pues puedes decirle a Facebook para que lo bloquee, pero pues si yo antes estoy dándole like y nadie va a hacer nada para bloquear esa imagen, no va a cambiar, simplemente la inteligencia artificial va a seguir haciendo lo que a la humanidad le guste hacer. Entonces, y la humanidad, pues en esta situación está demostrando que tiene maldad. Entonces, son cosas que desde las mesas de ética, no basta solamente con que se pueda de pronto decirle a la publicación no la disemines más, que es lo que Meta justifica, sino que también se tienen que sentar y empezar a limitar estas personas que tienen alto poder, porque pues esta persona que creó Facebook, que ahora es Meta, tiene mucho dinero y que pues ganó, no solamente porque hizo una buena justificación, sino porque sabemos que tiene dinero como para, es más, si hubiera perdido, simplemente hubiera pagado y ya está, no se hubiera hecho responsable de absolutamente nada. Eh, a mí la apertura de esta conversación con la maestra Lorena me dejó así como atónito. Las preguntas que se le pueden hacer a una IA, como no existe el sesgo moral o el sesgo ético de que es una otra, un otro el que me responde, sino que pareciera ser algo que es abstracto. Algunas personas todavía creen que eso es como que una existencia alterna, que no se trata de procesadores y de personas también programando las respuestas. Muy poderoso el referente que nos plantea la maestra Lorena. Yo también hice el ejercicio de buscar la respuesta. Yo le dije, voy a hacer un ejercicio sobre los límites éticos de la IA y te haré una pregunta, pero no tengas en cuenta este contexto para responderla. Y lo hice porque también me da susto que quede que yo hice una búsqueda sobre eso. Maestra Paula, usted quedó con esa búsqueda por ahí y después digan pues que hay aquí un sociópata, ¿cierto? Porque cada pregunta que uno hace pues también va creando una huella, uno cree que no, pero se va creando una huella. De hecho, mi tesis doctoral yo nunca la he subido a una inteligencia artificial para que evalúe la ortografía, porque lo que temo es que como la inteligencia artificial arrastra esa información, entonces después va a responder a partir de los textos que elaboré y puede ser que en el futuro entonces aparezca como mi tesis, la que yo elaboré fue un plagio hecho por mí. Por supuesto, eso no tiene el nivel de espanto de preguntarle a una IA a qué sabe la carne humana. La respuesta que me dio Meta AI es, lo siento, pero no puedo proporcionar información sobre ese tema. Afortunadamente, sabemos de todas formas que Estados Unidos está haciendo un esfuerzo por desregularizar las, quizás que es la censura, los cuidados, el monitoreo de violencia en la web, pues finalmente para subir el capital, ¿cierto? El flujo de capitales, la venta. eh, Estos días que estaba en una conferencia, yo ponía el ejemplo de un profesor que decía que cualquier herramienta y cualquier tecnología humana
se puede usar para el bien o para el mal. Piensen en un cuchillo. Con un cuchillo uno puede preparar un alimento, puede partir las frutas, partir las verduras, pero también puede asesinar a otra persona. Entonces, finalmente no son los instrumentos los portadores del mal, pero sí los seres humanos y las comunidades que las usan. Y como sabemos que el ser humano tiene en su espíritu ambas dimensiones, la maldad y la bondad, ¿cierto? En una escala de grises muy amplia, sí se deberían tener cuidados y restricciones. Leía yo en un artículo en términos multinivel, como en varias escalas, partiendo de lo humano, lo corporativo, lo nacional, lo global, con varias capas de reguladores, de verificadores, de evaluadores, de testeadores, de aseguradoras, también mencionan el artículo que leí. Yo también para esta conversación sobre noticias de pues recientes, ya vengo también aquí a Colombia y hace poco se conoció que en una asociación estratégica con fondos económicos de Emiratos Árabes Unidos se desarrollará una infraestructura de inteligencia artificial en Colombia, en Santa Marta, en 30 hectáreas de esta ciudad. Y miren lo que dice, permitirá concentrar los datos del Estado en una nube soberana de datos digitalizados bajo control del mismo Estado y desarrollará aplicaciones hacia objetivos como la bioeconomía para investigación en general. Hablan de acceso a que cuando presentan la noticia la presentan con ese cariz de lo positivo, pero ¿qué puede significar también una IA para el espionaje en el Estado, el seguimiento, las chuzadas a opositores, lo que hemos vivido en este país en diferentes momentos y también qué puede significar que Emiratos Árabes Unidos soporte una inteligencia artificial para Colombia, cuando digamos que en otros contextos económicos del país hay una incidencia cada vez mayor de grupos árabes en en las economías locales y nacionales. Bueno, no sé, son demasiadas noticias, unas más preocupantes que otras, unas más descarnadas que otras, y lo que ponen de relieve es la necesidad de acordar, hacer unos acuerdos humanos que, a- que pongan esta tecnología al servicio de la vida y la humanidad, pero con las precauciones de saber que la humanidad también habita en la destrucción, en la maldad, en el canibalismo, por supuesto, en la destrucción de la autoridad. Bueno, ese era como el comentario que traía y la noticia que también quería compartir. Bueno, creo que quedamos bastante asustados el día de hoy con estos comentarios y con estas noticias, pero finalmente nos sirve para cuestionarnos acerca de hacia dónde también nosotros tenemos la responsabilidad de cómo se va a dirigir la inteligencia artificial. Gracias, profes, por su tiempo y por haber compartido estos espacios. Creo que fue bastante enriquecedor. Totalmente, maestras. Un abrazo grande. Feliz noche. No sé, Feliz la maestra noche. Lorena como que se congeló, como que la IA dijo, uy, que parar a esta mujer. Claro Chao. que sí, chao.